Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, Amén. abundante. Hoy quiero compartirles una palabra que vamos a verla en dos o tres versículos y ustedes me van a estar acompañando. El primero de ellos está en el libro de Primera Samuel capítulo 22, Primera de Samuel capítulo 22, y voy a leerles el primer y segundo versículo de este capítulo. Primera Samuel 22, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Hasta aquí la lectura de una parte de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿por qué David estaba en una cueva? ¿Por qué David se mete en una cueva? Le hago un poquito el contexto histórico. El rey Saúl, que era el primer rey que tuvo Israel, de pronto desobedece a Dios. Porque él sabía que no podía ofrecer un sacrificio, ese sacrificio lo tenía que ofrecer Samuel, el profeta, pero él en desobediencia ofreció el sacrificio antes de la lucha contra los filisteos y por esa desobediencia fue desechado por Dios. Al punto tal que Dios manda luego al profeta Samuel para ungir a David como el nuevo rey de Israel. Encima de eso, David mata al gigante Goliat y esto llena de alegría el corazón del pueblo. El pueblo comienza a vitoriarlo, empieza a alabarlo, a aclamar su nombre. Claro, un muchachito está bajando a un guerrero de 3 metros de altura, el paladín de los filisteos, y él con una honda y una piedra lo venció. Cuando Saúl, el rey Saúl, ve la algarabía, la victoria y cómo aclamaban a David, se llena de celos. Y no solamente tiene celos, sino que comienza o emprende un viaje como para poder matar y sacarlo de escena a David. David se entera de esto, huye de Saúl y en un momento determinado de su escapatoria, de su huida, dice la palabra de Dios que se mete en la cueva de Adulán. Esa es la razón por la cual David está en la cueva, en un momento duro, crítico y difícil de su vida. Se le unen unas 400 hombres, gente que tenía problemas, angustiados, entristecidos, debían dinero, por eso estaban huyendo y se meten también en la cueva con David. Dice la frase aquí es insatisfechos de la vida. La mayoría de la gente que estaba allí, los 400 que estaban allí con David. Imagine usted el clima dentro de esa cueva. David escapándose muerto de miedo porque Saúl lo quería matar y los 400 hombres que tenía alrededor, ninguno valía nada porque todos estaban con grandes aflicciones, grandes problemas, grandes situaciones complejas en la vida. Vamos ahora al segundo personaje. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, 9. Aquí tenemos otro personaje. Y este personaje es Elías. Y mire lo que nos dice aquí este versículo. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Está reprendiendo en cierto sentido en una pregunta Dios a Elías y le dice, ¿por qué estás aquí en esta cueva? Bueno, tenemos que analizar por qué Elías estaba en la cueva. ¿Cuál era la razón por la cual Elías estaba en la cueva? Resulta que
el pueblo de Dios estaba nadando en dos aguas. ¿Qué significa esto? Que por un lado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba adorando al verdadero Dios, al Dios de Israel, pero al mismo tiempo estaba adorando a Baal, que era un dios pagano. Entonces, el profeta Elías amonesta al pueblo de Dios a que tienen que tomar una decisión. Y les dice, si van a adorar a Baal, adórenlo y punto. Ahora, si van a adorar al Dios verdadero, adoren al Dios verdadero y punto. No pueden estar navegando en dos aguas. Entonces, Elías desafía a los 450 profetas de Baal que ya estaban mezclados y metidos en el pueblo, los desafía y los derrotó. Y no solamente los derrotó, sino que también los mató, dice la palabra de Dios. Jezabel, la esposa del rey, es decir, la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, que había introducido a los 450 profetas de Baal al pueblo de Dios, es decir, fue la causante de traer 450 profetas al pueblo de Dios para generar todo ese problema espiritual dentro del pueblo. Cuando se entera de que Elías había matado a los 450 profetas de Baal, lo amenaza, le manda a decir que lo iba a matar. Elías se asusta y entra en pánico y comienza a huir de una manera tremenda. Y en medio de su huida, lo primero que le pasa es que entra en una tremenda depresión. No voy a hablar de esto ahora, pero entra en una tremenda depresión. Dios lo fortalece de una manera muy especial. Continúa escapando, camina 40 días, camina 40 noches hasta llegar al monte de Horeb. Y allí, en medio de esa huida, se mete en una cueva. ¿Cuál es el factor común, el común denominador, el punto en común de estos dos personajes, tanto David y Elías en este momento de la historia? Es que en el momento más crítico de sus vidas, cuando la situación era la más compleja porque estaba corriendo su vida en peligro, estaban en una cueva. Estaban atrapados en una cueva. Y de esto quiero compartir hoy alguna enseñanza para nuestra vida. A mí me gustaría que podamos considerar hoy, si a usted le parece, 6 verdades sobre qué significa estar en una cueva. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad que yo rescato es preguntarnos, ¿y qué representa la cueva en nuestras vidas? Y yo creo, mi querido, que la cueva representa el lugar donde estás ahora cuando pensaste que ibas a conseguir o ibas a hacer cosas importantes y no lo estás logrando. Como por ejemplo tener una maravillosa familia, tener un excelente trabajo, una buena vida, realizar todos los sueños que hay en tu corazón, gozar de buena salud y podríamos seguir enumerando, y te diste cuenta que las cosas no salieron como pensaste. Y uno siente que está metido en una cueva. Es cuando el fracaso no llega solamente y no golpea algún área de tu vida, sino que da la sensación que se adueña de tu vida. Eso es estar en una cueva. La cueva es un ambiente de insatisfacción en la vida. No me siento satisfecho con nada. Cuando estás sumergido en medio de problemas que al fin y al cabo no se están resolviendo, te sentís como en una cueva. Cuando la angustia y la tristeza es pan cotidiano, es decir, es el pan de cada día, eso representa como que uno está en una cueva. Cuando te da miedo mirar al futuro porque no ves ningún tipo de esperanza, ni ningún tipo de expectativa, no hay nada que te entusiasme en tu futuro, entonces eso es estar en una cueva. La cueva significa estar en el lugar y en el momento y en la situación que no quisieras estar porque nunca pasó por tu mente que en esa área o en toda tu vida podías estar viviendo una cosa así. Representa estado de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desorientación. Segunda verdad, todos, escuche bien,
pasamos por alguna cueva en nuestra vida. No se salva nadie. Todos, sin excepción, en algún momento determinado de nuestra vida experimentamos tiempo dentro de la cueva. Todos. Todos experimentamos la cueva por allí del fracaso, cuando tenemos la sensación que nunca vamos a lograr aquello que estamos intentando. O la cueva de la debilidad porque estamos cansados ya de intentarlo y ver que no alcanzan nuestras fuerzas para seguir adelante. O la cueva de la derrota, donde luchamos contra ese problema, esa situación difícil, estamos luchando contra ese vicio y vemos la derrota una y otra vez. Y parece que estuviéramos en medio de la cueva porque no logramos salir. Esos problemas familiares que no terminan de resolverse nunca. Y llevamos años y años intentando ver qué salida le encontramos a esta situación familiar y parece que la situación se agrava. Bueno, eso, mi querido, es estar en una cueva. O para otros la cueva es ver que su situación económica no avanza. Me esfuerzo, me estoy dando todo de mí. Y estoy cansado ya de vivir arañando para llegar a fin de mes. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Situaciones que de solo recordarlo duelen. Todos de una o de otra manera en algún área de nuestra vida sentimos que estamos en una cueva. Y ojo, saber de que todos vivimos esto, no es mal de mucho consuelo de tonto, sino es saber que no somos las únicas víctimas de esta situación de vivir en una cueva. Tercera verdad, ¿cómo y por qué entramos en una cueva? Y se lo explico. A veces porque tomamos decisiones erradas, a veces porque tomamos decisiones equivocadas, y eso nos mete dentro de una cueva. La armonía y la paz en mi familia no se restaura porque yo decido no perdonar a mi esposo o no perdonar a mi esposa. Es una decisión tomada, por lo tanto voy a seguir en la cueva de la destrucción de la familia. No me aumentan el salario aunque lo estoy necesitando porque tomo la decisión de no ser responsable y sigo llegando tarde a mi trabajo. Es una decisión que estoy tomando. Y eso me mete en una cueva, la cueva de la desesperación que el dinero no alcanza. Me siento en una cueva en mi vida espiritual porque tomo la decisión de no volver a tomar mi tiempo con Dios, cada mañana o cada día buscar la intimidad con Él o servirle a Él con todo el corazón. Y si yo no decido hacerlo, entonces no puedo pretender salir de la cueva de la amargura espiritual, de la chatura espiritual. Es decir, decisiones erradas que muchas veces tomamos nos meten en una cueva que nos desespera. Pero a veces no depende de nosotros. A veces somos introducidos en una cueva por circunstancias que no podemos controlar nosotros. Por ejemplo, la empresa donde trabajo quebró. Me quedé sin trabajo. No fui responsable. No fui alguien que dijo voy a seguir llegando tarde o no voy a hacer las cosas como corresponde. No. Yo era el mejor y trabajé como el mejor, pero la empresa, la fábrica, la industria quebró. Por lo tanto, no hay una responsabilidad, pero es cierto, me dejó sin trabajo y ahí estoy en la cueva. O me cuidé de una manera muy especial, especialmente en la pandemia del COVID-19. Me cuidé, pero bueno, me contagié, hice todo lo posible, pero no me contagié y lo peor es que todavía sufro consecuencias graves en mi salud hoy. No fue mi responsabilidad. Hice todo lo mejor, todo lo que correspondía, pero la situación me empujó a la cueva de falta de salud. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para restaurar mi amistad con este amigo o con esta amiga, pero no quiere. Bueno, ya no es mi responsabilidad. Yo estoy dando todo, estoy intentando todo. ¿Se entiende, verdad? A veces somos metidos en una cueva sin ser responsables, pero muchas veces, y la mayoría, entramos en la cueva por decisiones
erradas que tomamos. Cuarta verdad. En la cueva comienzan los cuestionamientos de la fe. ¿Qué pasa? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Sabe Dios lo que estoy pasando? ¿Cómo estoy ahora? ¿Será que sus promesas son verdad? Y empezamos a cuestionarnos. ¿Por qué? Porque estamos mal, porque estamos desesperados, porque estamos en la cueva de la angustia, de la tristeza, del problema familiar, de la falta de una buena economía. Estamos en una cueva que nos está atrapando. Y esas promesas de parte de Dios y esas cosas que aprendemos leyendo su palabra, escuchando palabra de parte del Señor en las predicaciones, parece que se van evaporando, que van desapareciendo, que no tienen sentido en la vida. Pero hay cosas importantes que tenemos que saber para estar advertidos y tenemos que aprender. En la cueva, mi querido, el dolor desafía lo que creemos. El dolor desafía tu fe. El dolor que estás sufriendo por esto que no se está dando y esto que habías programado y no se da, y tener una excelente familia que no se da, y tener la situación controlada en el trabajo que no se da, en la cueva, ese dolor enfrenta la fe. Usted sabe la historia de Job, ¿verdad? Desconcertado Job. ¿Por qué? Porque él sabía que no merecía lo que estaba viviendo. Cuando uno lee el libro de Job, al principio era un hombre íntegro, amaba a Dios, servía a Dios, intachable. Es más, Dios da testimonio de Job delante del diablo. Le dice, ¿te diste cuenta? Mi siervo Job, ¿cómo es? Tremendo. Es decir, y Job de pronto se encuentra que pierde todo, no solamente las posesiones, pierde la familia, sus hijos, pierde el amor, el cariño y la comprensión de su esposa, pierde todo. Y él está desconcertado, está desorientado, su fe está desconcertada, porque el dolor es fuerte. Y mire lo que llega a decir en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 10. Dice, ¿por qué sufren los justos? Se está preguntando, ¿por qué sufren los justos? Luego dice algo más fuerte, ¿por qué no me morí al nacer? ¿Dónde hay fe allí? Está siendo bombardeada. La fe está siendo bombardeada por el dolor que estaba teniendo. Dios me ha derribado, dice en otro pasaje en el libro de Job. Él lucha, estando en la cueva, desesperado, lucha entre la fe y el dolor. Y llega a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y logra tener luego, porque venció la fe, el doble de todo lo que había perdido. Es decir, tenemos que entender que en la cueva, mi querido, que empieza a cuestionarse nuestra fe, el dolor comienza a tomar un rol importante, pero podemos vencerlo. Pero también muchas veces en la cueva esperamos que Dios actúe de cierta manera y no lo está haciendo, y eso también es un bombardeo a la fe. ¿Se acuerdan la historia de Marta? Marta, frente a la muerte de su hermano Lázaro, Jesús llegó tarde, lo llamaron cuando estaba enfermo, Jesús llega tarde, pero ya Lázaro estaba muerto, y ya estaba muerto de algunos días, porque dice hiede ya, tiene ya mal olor. Entonces Marta le dice a Jesús, que era su amigo, le dice, si hubieras estado aquí, es decir, te equivocaste en la forma, Jesús, te equivocaste en los tiempos, tendrías que haber venido antes. Eso es lo que anhelaba Marta, tendrías que haber venido antes. ¿No ves la cueva de dolor, la cueva de tristeza, la cueva del luto que estamos viviendo ahora? Si hubieras venido antes, lo hubieras sanado. Llegaste tarde, Señor, en cierto sentido está diciéndole Marta. Pero sabe, mi querido, Jesús estaba reservando una respuesta mucho más gloriosa que sanarla, sino que era de resucitar a su amigo Lázaro. Pero es verdad, cuando estamos en la cueva estamos esperando que Dios actúe de cierta manera como nosotros queremos que actúe. Y Dios es soberano, el Señor es soberano. Pero también
en la cueva, el miedo empieza a tomar control de nuestra vida. En un momento determinado, usted se acuerda que Pedro estaba en la barca, aparece Jesús, había una discusión entre los discípulos a ver quién es, un fantasma, quién es. Y Jesús le dice, soy yo. Bueno, si sos vos, decime que baje y que vaya hacia vos. Y Pedro baja de la barca. Había fe, pero esa fe empezó a mojarse. ¿Por qué? Porque empieza a mirar a los costados, había olas muy altas, había como una especie de tormentas y demás. Y cuando quita su mirada de Jesús y empieza a mirar los problemas y entra en la cueva de la desesperación, entra en la cueva donde parece que todo se está por perder, el miedo lo embarga de una manera muy, pero muy especial hasta que Jesús rescata a Pedro. Es decir, en la cueva nos damos cuenta que somos débiles. Cuando estamos, mi querido, en medio de una cueva, nos damos cuenta que somos limitados, que somos dependientes de Dios, que no somos autosuficientes, que Dios es el suficiente, que es Él el que hace su mejor trabajo en nuestra vida cuando estamos allí en ese momento de la desesperación de la cueva. Que nuestras debilidades son las mejores oportunidades que Dios tiene para hacer el milagro en nuestra vida. Por lo tanto, entendamos que en la cueva comienzan los cuestionamientos de la fe, pero en Cristo Jesús siempre vence la fe por encima del miedo, por encima del problema, por encima de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Quinta verdad, de mi actitud dentro de la cueva dependen los resultados que voy a tener. No puedo evitar entrar en una cueva, porque ya lo vimos, ¿verdad? No puedo evitarlo, es parte de la vida, pero de mi actitud dentro de esa cueva, dentro de ese problema, de esa aflicción, de eso que no se da, dependen los resultados. Para algunos entrar en una cueva es una derrota. Para algunos entrar en una cueva es desaliento, es pérdida de esperanza, por lo tanto no van a volver a intentarlo. Ya están derrotados, para algunos es así. Para otros se acostumbran a la cueva y la naturalizan. Y se meten en la cueva y como van a permanecer allí porque no tienen ninguna intención de salir, porque lo han naturalizado, es como que empiezan a decorar la cueva. Que lo empiezan a decorar para que quede un poquitito más pasable. Pierden toda expectativa de salir del problema, pierden toda expectativa y entusiasmo para intentarlo nuevamente. ¿Y qué hacen? Se adaptan al problema, se adaptan a la tristeza, se adaptan al vicio, se adaptan al problema familiar, y ya hace tiempo que lo tenemos y lo seguiremos teniendo. Y ya pasaron como 5 años de esa situación familiar y será de por vida. Y empiezan allá a adaptarse y a acostumbrarse a la cueva, por lo tanto no se esfuerzan para salir. Asumen que es una situación que les toca vivir y punto, y que siempre va a ser parte de la vida. Pero la pregunta es, mi querido, ¿la cueva es un proceso o es tu casa? Hay una diferencia entre alquilar y tener casa propia, ¿verdad? El alquiler es temporal. ¿La cueva es el alquiler o es tu casa propia? Para algunos, la cueva es eso, pero en realidad quiero decirte que nunca es el final. Nunca es el destino que Dios tiene para tu vida. Para otros, y escuche bien, la cueva es energizante. Es decir, estar metido en un problema es como que lo enchufan a 220. Estar metido en una situación compleja, dura, difícil, triste, angustiante, de pérdida, donde muchos no verían la salida, donde muchos no ven expectativa, donde muchos se adoptarían, donde muchos lo verían como una derrota. Otros, mi querido, dicen, bueno, lo tengo que hacer mejor, tengo que hacerlo diferente y voy a salir adelante. Déjenme dar algunos ejemplos. No son ejemplos bíblicos, pero me gusta la actitud. Por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de la historia Harry Potter. ¿Usted sabía que fue rechazada por 12 casas editoriales
presentó su libro de Harry Potter en 12 casas editoriales y la anularon, la rechazaron, no quisieron saber absolutamente nada. Y luego se transformó en una de las autoras más ricas que hay. ¿Por qué? Porque la cueva no fue el destino final. No se adaptó a la derrota. No lo tomó como que no hay que seguir adelante, sino fue energizante. Bill Gates, el famoso Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, antes de Microsoft, fue un desastre completo en su empresa Traf-O-Data. Fracasó totalmente. Que si se queda en la cueva y decora esa prueba, en realidad viviría de fracaso y no sería recordado como el hombre creador de Microsoft. Walt Disney, uno de los genios más creativos del siglo XX, despedido por un periódico por falta de creatividad. Luego puso una empresa de animación y tuvo que cerrarla. Pero siguió y llegó, por supuesto, a Hollywood. Milton Hershey, escuche esto, lo despidieron de una imprenta. Creó 3 empresas de dulces y fracasó. Y luego fundó la empresa Hershey, uno de los más importantes en la industria de los chocolates. Brian Acton, escuche este que es el último, se presentó en Facebook para trabajar y lo rechazaron. Fue a Google para trabajar en Google y lo rechazaron. Uno podría decir, ya está, ¿verdad? La derrota ya está, dedícate a otra cosa, busca por otro lado o adaptate, acomodate. Creó la aplicación de WhatsApp y entró en Facebook con $14,000 millones. La actitud que uno tiene estando en la cueva determina los resultados que vamos a tener. Y por último, y con eso termino, 6ª verdad. Hay algo para saber y hay algo para hacer en la cueva. Elías, el ejemplo primero que pusimos, ¿se acuerdan? ¿Qué haces aquí? Elías, le dice Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? Que Dios estaba con Elías. Porque no le dice desde otro ángulo, ¿qué haces allí en esa cueva, Elías? No, le dice, ¿qué haces aquí? Estando él en la cueva, ¿qué haces aquí? Yo también estoy aquí, le está diciendo. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios estaba con Elías en la cueva de desesperación. Dios estaba con Elías que estaba muerto de miedo porque lo iban a matar, porque la reina había prometido matarlo. Dios estaba con Elías cuando estaba en la cueva, estaba desesperado, cansado, deprimido y no daba más. Mi querido, la cueva es el lugar para saber que Dios nunca te abandona, que Dios siempre está con vos. No importa la magnitud del problema, no importa la situación compleja que estés viviendo, personal, familiar, en tu economía, en el área de tu vida, Dios no te abandona y Dios te valora y tiene grandes planes para tu vida como lo tenía para Elías. Lo que tenemos que saber que podemos estar por una cueva, pero no estamos solos. No estamos solos, no estás solo. Dios está contigo. Y lo segundo, vamos al ejemplo de David. David sabía que en realidad la situación era muy compleja. El propio rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y estaba en la cueva, pero sabía que no se podía quedar ahí. Sabía que había que hacer algo. Y él se fortalecía en Dios y actuaba. Y fue así que se transformó de uno que estaba en una cueva en quizás el rey más importante del pueblo de Dios. ¿De dónde surgió? De una cueva. Porque sabía que Dios estaba con él y él estaba dispuesto a actuar, a hacer algo. Mi querido, cuando estás en una cueva personal, familiar, en la que sea, lo peor que podés hacer es no hacer nada. Lo peor que podés hacer es quedarte quieto, sino todo lo contrario.
enfrentá la situación, enfrentá la cueva, sabe que Dios está contigo, que la sabiduría de Dios embarga tu corazón y tu vida, que la fortaleza de Dios está contigo y hace algo, Dios está contigo. Y yo creo que es tiempo de salir de la cueva que hoy quizás estás.